gustan mucho. Serie, ahorita estoy enganchado con The Grey's Anatomy, pero es muy larga. Y telenovela, hace un montón no veo telenovelas. Realmente, bueno, al final las series son como telenovelas, pero pues nada, telenovelas locales, yo creo que Betty la Fea, ¿te la has visto? sí, o sea, yo me la he visto. Y en pandemia me tocó repetirme Pasión de Gavilanes con mi esposa, pero pues nada que hacer. Pero que yo diga que tengo una telenovela favorita, no. Yo creo que todos nos vimos Betty la Fea. Bueno, en mi caso era muy chiquito cuando vi Betty la Fea. Ustedes todavía estaban muy chiquitos. Pero no tengo como una telenovela favorita ahorita. Ok. ¿Lenguaje de programación favorito? Java. Tanto da. Mira, así se llama. Mentiras. Y C. Realmente yo soy más del mundo de C. Soy más viejito. Tradicionalmente C es un lenguaje de bajo nivel que te va a permitir hacer muchas más cosas. Libro de ingeniería de sistemas recomendado y libro no técnico recomendado. Vea que es complicado. Es que eso va mucho por área de conocimiento. Pero como soy profe de estructuras, les voy a decir que de algorithms, por una sencilla razón. Ustedes no solo tienen que hacerle programas buenos, sino que tienen que ser óptimos. Y es importante ahí como aprender a usar las estructuras de datos. Las estructuras de datos yo creo que es una de las piedras angulares de la carrera. Así uno no lo crea. Y así uno cuando la vea se la tire. ¿Sí o no? Puede pasar. Y hay uno buenísimo que se llama The Social Engineering. Y es como The Social Engineering, el arte de hackear humanos. Buenísimo. Es buenísimo. No técnicos. Yo estoy muy enganchado ahorita ya llevo un par de años metido mucho con la novela histórica. Me gusta mucho la ficción histórica, entonces leo mucho a Santiago de Posteguillo. Santiago de Posteguillo tiene 3 trilogías muy buenas. Estoy terminando la segunda y empiezo ahorita Yo Julia, que es buenísima. Y ya está sacando el segundo libro de la de Julio César y ahí están en cola, así que, pucha. Sí. De Santiago Posteguillo hay un libro que es como una antología chiquita muy chévere que se llama La noche en que Frankenstein leyó Don Quijote. Y ese es bonito porque son como datos curiosos literarios. Entonces también Santiago Posteguillo son buenos. Es muy bueno, es muy chévere. Bueno, bueno, supongo que ya muchos ya lo saben, pero para quien no le conozca, áreas de especialización dentro de ingeniería de sistemas. Ok, yo trabajo en infraestructura, es decir, trabajo en comunicaciones, que es como un área rara en la ingeniería de sistemas, pero ¿qué sería de sus programas sin red? No se podrían comunicar y ahora todo es en internet, así que paila. Y 2, trabajo en seguridad, en ciberseguridad. Específicamente en la universidad yo trabajo en un área que es ciberseguridad ofensiva. Entonces toda la parte de ethical hacking y trabajo seguridad hacia el nivel de infraestructura, pero específicamente en Internet de las cosas. Ahí estoy como camellando en este momento. En Arduino. Raspberries, Arduinos, Edge, Internet de las cosas industriales, Machine Learning aplicado, cositas por ahí. Listo. Bueno, ya por últimas, pues materias que dicta y pasatiempos que tenga. Materias que dicto en este semestre, estructuras de datos y después de 5 años, modelado, optimización y simulación. Y esa me está costando otra vez. Sí, es que si a ustedes les toca estudiar a nosotros nos toca estudiar para preparar, que a veces es mucho más complicado explicarlo e intentar explicarlo de una manera clara. Y aunque me encanta esa materia porque me parece que es otra forma de ver el mundo. Me parece que la matemática aplicada es algo bien interesante. Listo, también como, bueno, usted ahora es profesor, pero ¿qué fue lo que le motivó a ser profesor en ingeniería de sistemas? ¿Qué fue lo que le gustó? Que me aburrí muy rápido en el trabajo. Más del Me explico. Cuando yo terminé, bueno, antes de terminar mi carrera yo empecé a trabajar, pero la ingeniería de sistemas en algún momento, pues ya estamos hablando de hace un buen tiempito, los cargos que tú tenías eran como muy estables. Entonces lo que pasaba es que tú tenías una curva de aprendizaje en el trabajo y luego todo se volvía monótono. Y eso a mí me mata. Yo no puedo con la monotonía. Y 2, no soy desarrollador. Entonces, pues porque el desarrollo tiene un reto todo el tiempo. El desarrollo es como estoy mirando qué hago todos los momentos. Entonces, digamos que a mí me aburrió como que en esa curva de aprendizaje aprendí un montón de cosas y luego como que llegaba a la oficina y era todos los días lo mismo y yo no puedo con eso.
Entonces, cuando empecé la maestría, allá uno de los profesores me dijo, venga, necesitamos unos profesores para una universidad X. ¿Le interesaría? Yo dije, chévere. Y encontré vocación ahí. Realmente, yo creo que ningún profe está aquí por plata, porque lo que están pagando allá afuera en la carrera es muy grande. O sea, yo creo que lo que gana un chico egresado de una maestría fácilmente se equipara a lo que gana un profe medio aquí. Y de ahí para arriba es mucho más alto. Entonces terminé en la docencia por casualidad en mi maestría, porque como muchos de ustedes, me pagué la maestría con docencia. Entonces ahí como que encontré ese campo y me encantó poder estar ahí frente, poder explicarle a la gente un poquito de lo que yo estaba aprendiendo, de lo que yo estaba haciendo. Y además que tiene un reto de que lo bueno de nuestra carrera es que hay que aprender un montón todo el tiempo. O sea, sí, yo aprendí estructuras de datos en C y hoy las estamos enseñando en Python, pero un pasado mañana la vamos a enseñar en Go o en cualquier otro lenguaje que salga y que sea el que esté allí. Entonces, todo el tiempo hay que estar aprendiendo, todo el tiempo hay que estar dando. Entonces, eso me encantó. De hecho, hablando de ese tema, ¿qué siente usted que es lo más importante para un ingeniero de sistemas o qué es lo que le intenta transmitir a sus estudiantes? Justamente hablo del tema de constantemente aprender. Eso es una cosa, pero la verdad, los que han visto clase conmigo, yo les digo que lo más importante es que piensen. Y suena chistoso, pero es que yo creo que mecanizamos muchas cosas. Y entonces uno les pone un problema y ustedes lo primero que arrancan es a echar código y no se sientan un poquito a pensar antes de echar código. Y ahorita que estamos haciendo modelado, optimización y simulación, es lo mismo. Usted tiene que sentarse a entender qué es lo que tiene que resolver antes de empezar a echar código o empezar a echar, en este caso, ecuaciones. Entonces, para mí sí es importante que piensen. Y eso es lo que va a diferenciar a usted de un desarrollador. ¿Sí? No, ojo, no estoy menospreciando al desarrollador porque es supremamente importante, pero para mí es un rol tecnológico. O sea, el man sabe un lenguaje y sabe hacerlo muy bien, pero quien optimiza, quien diseña, quien propone la arquitectura, es el ingeniero. Y ahí hay un cambio bien importante. Ok, súper. Y también como, no sé si está en proyectos de investigación o está actualmente en alguno de ese estilo o no. Sí. Ok, Entonces, aquí hay una cosa que se llama el FAPA, que es como el fondo de que los chiquitos aprendíamos a investigar. Es el fondo de apoyo a los profesores asistentes. Y mi proyecto es inteligencia artificial aplicada a redes, a redes IoT industriales, hacer seguridad en redes IoT industriales. Entonces, si ustedes revisan por allá los temas de tesis, la mayoría de mis temas de tesis son inteligencia artificial aplicada a detección de un ataque específico o a detección de fallos en redes de IoT. Dentro de eso, tenemos un grupo de trabajo con profesores de mecánica, industrial y eléctrica, donde montamos allá arribita en el octavo un laboratorio de un sistema fotovoltaico. Eso es una Smart Grid. Entonces ya tenemos montada la Smart Grid. Este semestre esperamos montar el sistema de monitoreo de IoT para empezar a hacer adquisición de datos y que se convierta en un laboratorio de toma de datos y que ellos desde industrial, desde mecánica, desde eléctrica puedan hacer cosas. Pero lo que vamos a hacer también con ese laboratorio es que vamos a hacer un laboratorio de seguridad. Entonces vamos a mirar, vamos a inducir fallos y vamos a mirar si se pueden predecir, vamos a inducir ataques y vamos a ver cómo los podemos predecir en un entorno pues un poco más real que el simulador. Eso es como lo que estamos trabajando ahorita. Yo estoy dentro de una iniciativa de transformación digital de la universidad. Entonces estamos haciendo ahí un proyecto con el profesor Harold, que es quien dirige transformación digital de la universidad. Estoy en un proyecto con otro profesor de mecánica y de industrial, eh, también relacionado con energía. Es un poco de detección de patrones con inteligencia artificial también para sistemas fotovoltaicos, pero en este caso tenemos imágenes de cielo e imágenes de una cámara de tierra para poder detectar como el patrón de radiación del sol para poder identificar como cuánto nivel de radiación puede tener. Y eso también es un sistema multimodal porque tenemos datos en tierra de una estación meteorológica y datos de imágenes y la idea es poder hacer un mix de esa vaina para hacer pronósticos de cuánta energía va a recoger ese sistema fotovoltaico, porque hay un montón de regulación en esa vaina donde dice, vea, si usted tiene este sistema y dice que va a meter tanta energía y no cumple,
penalización. Pero si usted se va muy por debajo, penalización. Entonces, para la gente que tiene estos sistemas, es como muy importante para hacer forecasting de cuánta energía van a poder realmente generar. Entonces, bueno, ahí sí terminé por carambola, por estar trabajando en el otro proyecto, pero es chévere. Tenemos otro proyecto súper interesante que estamos trabajando con ingeniería biomédica, con la maestría en ingeniería biomédica, y estamos trabajando en crear un sistema de monitoreo para pacientes de trasplante renal. Y entonces aquí la idea es como tener dispositivos IoT conectados a un paciente y una aplicación y un back que nos permita hacer un monitoreo a pacientes. Y eso tiene muchas cosas. Uno, para el paciente la idea es que sea como un entorno amigable donde pueda resolver dudas y donde pueda tener como su información médica ahí a la mano y que pueda tener alertas, pero para la parte de atrás, para la parte médica, es un sistema de alerta temprano, es un repositorio de datos para hacer investigación. Cuando hablábamos con los médicos, algunos de los médicos de trasplante nos decían, vea, nosotros todavía no entendemos por qué un trasplante, ellos lo llaman un injerto, es rechazado. Entonces, como que si uno no tiene información de qué ha pasado con el paciente como muy constante, es muy difícil que ellos puedan tener como esa información porque pues yo creo que todos hemos ido al médico y entonces le dicen a uno, ¿cómo hace sentido? No, bien. Y no hay un control de las variables biomédicas, no es constante. Si alguno de ustedes, por ejemplo, ha tenido un familiar que es diabético, sabe que cada cierto tiempo tiene que tomarse el azúcar en sangre, tomar el dato y supuestamente llevar la hojita al médico para el control. Pero ¿y qué pasa si se le olvida anotar el dato, si no lleva la hojita el día de la cita médica? Entonces es como poder aportar en eso. Estamos trabajando con una estudiante de maestría y 2 estudiantes de sistemas. Y arrancando ese proyecto, tuvimos otra reunión con otro médico, él es ginecobstetra, y nos dijo, oiga, buenísimo el proyecto, pero ¿y qué tal si hacemos un sistema de monitoreo para mujeres en embarazo de alto riesgo? Y estamos arrancando ese ahora. Wow. Entonces, hay algo que yo les contaba hace mucho tiempo en una reunión que tuvimos de IEEE aquí en la universidad, y es que ahora estamos más enfocados en hacer proyectos que tengan un impacto directo en la comunidad o un impacto de sostenibilidad. Por ejemplo, lo de Smart Grids, lo estamos pensando como impacto en comunidad, autosostenibles, que puedan generar su energía para su consumo, pero que también sea fácil para ellos tener un mantenimiento de esos sistemas o alertas de esos sistemas. Y esta parte médica es que es una vaina súper interesante donde hay que meterse. El sueño es como llegar a tener un digital twin de una persona y poder entender cómo funcionan las personas, porque cuando uno habla con los médicos, ellos le dicen a uno como nosotros recetamos de acuerdo como a unos parámetros médicos que tenemos. Entonces, por ejemplo, usted pesa tanto, entonces tómese tantas goticas de acetaminofén, ¿sí? O tómese 2 tableticas de 500 miligramos, o tómese esto, pero lo hacen por peso. El problema es que cada cuerpo metaboliza diferente. Entonces podría ser muy interesante poder tener, por ejemplo, que el médico tenga tus datos y pueda hacer una estimación real de cómo se comporta ese medicamento en tu cuerpo y formular de acuerdo a eso. Ese es como el sueño, como por esas líneas. Ok. Wow, no, tanta investigación. De hecho, chicos, ya le hice una pregunta, le hice una mano, todo bien, ¿no? Que pues saqué mucha información y si alguien quiere profundizar. Yo creo que pasemos, si quieres, ya las preguntas hechas por los nuevos estudiantes. Vamos a hacer más. Sí. Vamos a hacer Hágale, más. hágale. Tengo preguntas hechas por mí como estudiante. Ush. Directicas de... Dale Pero pues. sí, hay varias. De hecho, Entonces, dale. nosotros hicimos una encuesta en Instagram y ahí entonces recibimos hartas preguntas. Chévere. Entonces hay preguntas de todo. Está bien. Entonces, una de esas es, ¿qué lenguajes están relacionados con la ciberseguridad? Yo creo que tienen que aprenderse en su vida. Sí. Yo creo que tienen que aprenderse porque es un lenguaje de bajo nivel. Y hacer un lenguaje de bajo nivel les va a permitir hacer más cosas sobre los sistemas operativos. Entonces, por ejemplo, yo creo que aquí ninguno sabe qué carajos es un puntero. Lo ¿Sí? intentamos. ¿Sí? ¿Qué es un puntero, muchachos? Una referencia a memoria. ¿Desde Python puedo manejar punteros? No, está prohibido. Ustedes tienen un sandbox que no los deja. Desde C sí. Total, exacto. Pero en ciberseguridad sí necesitas dispararte al pie, porque necesitas poder meterte con los registros del sistema de alguna forma. ¿Vale? Y Shell. Sí, Shell, nada que hacer. Hay que aprender sistema operativo puro y duro, en especial Unix, Linux.
¿Y por qué? Pues porque la mayoría de servidores allá afuera son Linux, ¿sí? Y por Shell uno puede hacer muchas cosas en consolas Windows. Entonces, esos dos yo creo que son base ahí como para que arranquen. Sí, Sí, Python, chévere, pero demasiado arriba para mi gusto. no se puede hackear. Sí se puede. Sí se puede hacer hacking con Python. Hay videos que te hablan de hacking con Python. Sí, hasta, si no, no metas Ruby. Sí, sí. No, pero sí se puede. Lo que pasa es que entre más alto nivel tienes más capas hacia abajo. Entonces, a veces es más fácil saltarse eso. Entonces, por ejemplo, hacer algo como buffer overflow es más fácil en C que en un lenguaje de alto nivel. Sí, de acuerdo. Peor enemigo de C++ es uno mismo. Total. Justamente que uno se tira un tiro al pie, es C++. Viva arrastra. En estructuras de datos uno podía matarse solito. O sea, un puntero mal manejado le pegaba al registro de Windows y chao. Ya está. Hola. No importa. No, súper. Bienvenida. Entonces, tenemos otra que es, ¿cómo empezaste en la ciberseguridad y por qué? Yo creo que eso fue como una carambola. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, a mí me tocaba trabajar en las noches por aquello de las finanzas. Un estudiante becado no es que tenga mucho. Entonces, yo trabajaba en otra universidad y en ese momento el director de esa universidad me dijo, ve, tengo la especialización en seguridad de la información y necesito que la dirijas. Y yo, ¿por qué no pone a alguien que sepa el tema, amigo? Me dijo, a veces no necesita uno a alguien que sepa, sino alguien que sepa gestionar. Y yo sí soy un poco ñoño. Entonces, digamos que ahí el rollo fue que, listo, yo me voy a meter a hacer eso, pero quiero saber qué es lo que estoy manejando para saber manejarlo. Y ahí empecé como a interesarme. Luego, cuando estaba terminando mi doctorado aquí, empecé mi postdoctorado. El postdoctorado es como espere mientras a ver si hay una plaza. Es un tiempo ahí donde uno va aprendiendo a ser profesor, entre comillas, dentro de una organización o hacer investigación, a ver si se abre una plaza o no. Y en ese momento Harold me dijo, Harold Castro, que es profe aquí, me dijo, Carlos, hay una plaza, pero esa plaza adicionalmente a hacerlo de infraestructura, necesitamos que apoye Messi. Entonces, yo no te voy a pedir que cambie de temas de investigación, o sea, sigue investigando en lo que a ti te gusta, que es infraestructura, Internet de las cosas, redes móviles y todo el rollo, pero ahora métele seguridad. Entonces, bueno, eso no era tan difícil, porque pues a la final en comunicaciones uno termina haciendo muchas cosas de seguridad en comunicaciones, porque los que vean redes dentro de poco, bueno, infraestructura de comunicaciones, se van a dar cuenta que las personas que crearon las redes eran buenas, en esencia. Entonces crearon IP y todo el mundo pensó que era bueno, pero luego se dieron cuenta que no y entonces crearon IPsec. Crearon TCP y luego se dieron cuenta que la gente era mala con los sockets y entonces crearon SSL. Y así con cada capa tuvieron que asegurarlo. Entonces digamos que uno en infraestructura siempre está preocupado como por asegurar. Entonces no era tan complicado como darle ese giro. Pero el problema es que aquí tenemos un muy buen profesor en seguridad en redes. Muy, muy bueno. Muy bueno. Se llama Jessy Donoso. Y entonces era pisarnos las mangueras. Y pues no. Entonces hablamos con él y dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos? Y él me dijo, yo le dije, vea, hay algo que a mí me parece súper interesante y los que vean ofensiva conmigo es lo primero que les digo y es, nuestra seguridad es reactiva. Me explico, normalmente aquí las empresas reaccionan cuando ya las han atacado. ¿Sí? Y a mí me interesaría aprender a que las empresas se defiendan antes. Digamos que no estén cazando hackers, eso sería interesante, pero no, eso se lo dejamos al Estado. Pero lo que sí me interesa es que las empresas conozcan sus huecos antes de que un hacker los conozca. ¿Sí? Y entonces ahí arrancamos con el cuento de ciberseguridad ofensiva. Ese cuento arrancó hace 3 años y medio. Tuve medio año para preparar la materia y este semestre es la tercera vez que la doy. Y cada semestre hay algo nuevo. Y hay algo nuevo porque la universidad le ha apostado fuerte, le ha apostado a unos laboratorios interesantes que hemos tenido
O sea, hemos comprado equipos, hemos comprado cosas para hacer hacking de redes Wi-Fi. Entonces tenemos unas piñas, se llaman piñas. Entonces podemos hacer hacking con eso, pero las redes Wi-Fi son solo un segmento de todo lo que no puedo hacer. Entonces, como yo trabajo en IoT, dijimos, bueno, entonces compremos otros equipos que nos permitan mirar otras frecuencias. Entonces tenemos unos equipos buenísimos que van desde los pocos megas hasta los 6 gigas y uno puede hacer barrido del espectro y encontrar señales, saber dónde están, puede hacer uno jamming de la señal, puede hacer un montón de cosas ahí interesantes. Tenemos unos equipos que son específicos, por ejemplo, para interceptar señales Bluetooth o señales de Zigbee o señales de LoRa y que son protocolos de IoT. Y tenemos unos equipos que se llaman HackRF, que son para hacer ingeniería social física. Entonces, tenemos una memoria USB que usted la ve y es una memoria USB, pero por dentro trae un procesador lo suficientemente robusto para que le pueda embeber un malware dentro de su equipo solo con conectarla, o instalarle un keylogger, o eso es lo menos que le podría hacer. Tenemos equipos que te permiten hacer un hombre en la mitad físico. Entonces conecta un dispositivo, por ejemplo, a un RJ45 y ese dispositivo, el RJ45 del computador, al cable Ethernet y te funciona como un Wireshark. O sea, tenemos un montón de jugueticos ahí chéveres para eso. Entonces, por ahí hemos venido trabajando y ahí como que terminé enrolado en este mundo y me parece súper interesante porque creo que tenemos que ser conscientes de que la seguridad es nuestra responsabilidad y que a la final no podemos estar solo defendiéndonos cuando ya están adentro. Entonces tenemos IDS, sistemas de detección de intrusos. ¿Qué significa que es un intruso? Que ya está adentro. ¿Sí? ¿Y por qué entró? Entonces, si lográramos cambiar el chip a las organizaciones y decir, ve, hágase una prueba de penetración cada año, cada 2 años, encuentre sus vacíos y cúbralos, entonces vamos a pasar de un modelo reactivo a uno ofensivo y es un primer paso. Entonces, por eso terminé en este emocionante mundo de la ciberseguridad, por las ganas de comer. No, mentiras, además que realmente sí es un problema pues muy real, ¿no? Es un problema que todos lo tenemos. Todos queremos comer. Ok, ahí mencionaste un montón de dispositivos que se escuchan Emocionantes. emocionantes y escalofriantes. Y entonces aquí hay una pregunta que nos había hecho Álvaro David Monroy y yo también, que es, ¿qué fue lo primero que hackeaste y si alguna vez te has metido en problemas por hackear algo? Mi abuelito. No, yo creo que hay algo que siempre hemos tenido como muy en la línea y es, nosotros estamos en el lado del ethical hacking, ¿sí? Somos white hackers, somos hackers éticos, entonces todavía no nos hemos metido en problemas. Sí, sí hay cosas que se han hecho aquí al interior de la universidad y algunos servidores se han caído. Cosas que pasan. Es más, en algún momento hemos hecho pruebas sobre sistemas web internos y hemos encontrado claves quemadas en código dentro de la universidad. O sea, código de la universidad. En páginas de la universidad, login y password quemados. Uno diría como que eso no pasa nunca, ¿sí o no? Pero pasa. Y eso pues obviamente saben que es un peligro gigante porque están dando contraseñas de una cuenta válida. Entonces es grave. Entonces sí hemos hecho cositas por ahí. En la otra universidad estuvimos trabajando para algunas entidades gubernamentales, pero más por la línea de ingeniería social. Hay cosas súper chéveres que uno puede hacer con ingeniería social. Por ejemplo, poder hacer sistemas para medir qué tanto una persona aprende sobre ataques de ingeniería social. En ese momento hicimos una prueba de phishing sin avisar primero. Sacamos unos números de cuántas personas caían. Luego hicimos una capacitación y volvimos a lanzar otra prueba de phishing y volvieron a caer. Entonces, como que uno dice, hay algo que no está quedando, ¿sí? Entonces, algo interesante ahí que uno tiene como que aprender es que, yo no sé si ustedes, por ejemplo, han escuchado de la cultura de calidad. En las organizaciones, todas las organizaciones ahora te dicen que son ISO 9000, que sus procesos tienen calidad,
pero para que los procesos sean calidad, entonces tuvieron que empezar a permear la gente para que siguieran unos estándares, unos procesos y todo el rollo. Yo creo que con la seguridad hay que hacer lo mismo, una cultura de la ciberseguridad, porque a la final el problema más grande de una organización es capa 8, efectivamente. El problema más grande de una organización está entre la silla y el teclado, siempre. Porque esa es la persona que usted le puede sacar una clave, porque esa es la persona que usted le dice, monita, ¿me deja imprimir esto? Y en una USB usted sabe que puede ir cualquier basura, ¿sí? Entonces, pues son muchas cosas ahí. Entonces, hay cosas muy chéveres que uno puede hacer, siempre desde el lado ético, ¿sí? Porque pues a la final, para eso están en una universidad tan prestigiosa. Sí, sí, de acuerdo. Ok, sí, eso es súper interesante y sobre todo el tema de hackear, siento que a veces es un poco como que llama mucho la atención en gente. Es morbo. Sí, Todo el mundo quiere hackearle el Facebook a alguien. ese es el objetivo. Si uno no se gradúa sin hackear el Facebook. Si esa materia no salgo haciendo eso, perdí mi platica. Ok, ok. Creo que hablando también de ciberseguridad, tengo que pregunta, bueno, yo no, sino Dani 469. ¿Cuál es el futuro de la ciberseguridad y qué retos tendrán los próximos años? Yo creo que el mismo que enfrenta todas las áreas, inteligencia artificial. Nosotros nos hemos metido mucho con el uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer prevención, pero si nosotros como el lado de defensa estamos usando inteligencia artificial, desde el lado del ataque están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, encontrar patrones va a ser más difícil porque van a estar migrando y cambiando. Eso me parece que el uso de la inteligencia artificial es un complique. Dos, tenemos problemas con la denegación de servicio distribuida. Tenemos un montón de dispositivos que las empresas han empezado a colocar. El IoT industrial, por ejemplo, es empezar a colocar dispositivos que te permiten conectar cosas que no estaban conectadas a Internet. Entonces, allá arriba podemos conectar un panel fotovoltaico a Internet. Y eso se nos convierte en una superficie de ataque. Entonces, hay ataques súper chéveres que se han hecho desde cámaras de video y han tumbado servidores de DNS. Entonces, digamos que hay esas nuevas tecnologías, esas tecnologías de la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, pues se nos pueden convertir en un problema porque, por ejemplo, si yo hago un despliegue sin tener en cuenta la seguridad, nos vamos a ir de para atrás. Y obviamente la inteligencia artificial, pues es un mundo hay que explorar en todo lado. Señor. Ya tema afectado, pero me causa mucha curiosidad el tema de las certificaciones en ciberseguridad y digamos la importancia que tienen en el mercado laboral. Entiendo que el primer puesto de entrada es analista de seguridad. Digamos, yo personalmente estoy haciendo el certificado profesional de Google, pero que es un Introduction to IT, básicamente. Pero no entra al punto del pentesting o hacking ético, cosas por el estilo. Entonces me pregunto, digamos, si nos puede como resumir cómo es ese mundo de las certificaciones. Es gigante, porque es que seguridad tiene muchos frentes, ¿sí? De hecho, está analista de datos, ingeniero de datos. Es que hay un montón, o sea, usted puede dedicarse solo a asegurar infraestructura, por ejemplo, y eso es totalmente diferente y es una línea de certificaciones diferentes. O si quieres hacer ethical hacking, pentesting y otra, es otra línea de certificación diferente. Hay una que es muy útil, que es la de el jefe de seguridad, el CISO, en seguridad, y esa es otra línea de certificaciones. Y pues hay muchas entidades certificadoras. Entonces, si uno habla, por ejemplo, de certificación en ethical hacking, está hablando de una línea, de una entidad específica, mientras que hay otras líneas que dan otras entidades. Usted puede arrancar desde auditor en seguridad. Y entonces eso tiene que ver más con el checklist de que se cumple o no se cumple, hasta el que hace aseguramiento de alto nivel en aplicaciones. Entonces hoy hablamos de DevOpsSec, de desarrollo seguro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces eso es otra línea. Entonces, o sea, eso es gigante. Digamos que lo que podría hacer es buscar como, yo creo que tengo una imagen de referencia de las certificaciones y de paths de acuerdo a lo que uno quiere hacer. Entonces, por ejemplo, yo hice
los estudios de certificación en ethical hacking y en defensa de red, porque era lo que me interesaba a mí trabajar. Pero ahí hay un montón de cosas que uno puede hacer, es gigante. Pero hay un montón de plataformas que te pueden ayudar y no necesariamente tienes que empezar por pagar. Entonces, por ejemplo, Cisco tiene unos cursos de seguridad interesantes, Google tiene unos cursos de seguridad interesantes, pero hay una que se llama Cybrary, creo, si no recuerdo mal, que tiene un montón de cursos y te permite crear como los paths de esto. Qué pena. Dale, dale. ¿Qué tema es portafolio? Digamos, creo que si uno es desarrollador de software, creo que es fácil, digamos, tener en su GitHub como todo su portafolio. No es tan claro en el caso de ciberseguridad cómo se construye. Una vez hablando con un amigo, decía como, no, pues en una plataforma como Hackbox, usted puede, pues, digamos, mostrar que está superando retos, pero no sé si eso sea válido en el mercado. Entonces me causa curiosidad ahí. Vuelve y juega, ¿qué línea de seguridad quieres tomar? Entonces, si es desarrollo seguro, pues sigue siendo GitHub, pero tienes que demostrar que estás haciendo desarrollo seguro, por ejemplo. Si quieres hacer pentesting, pues hay un montón de plataformas de pentesting. ¿Sí? Entonces, digamos que es que seguridad es muy amplio. Es muy, muy amplio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la profesora Sandra está en seguridad en el host. El profesor Yesid está en seguridad en redes. Milton, que es un profe de la maestría, es criptografía. Entonces, como que hay muchas líneas que tú puedes tomar. Es más, el mismo blockchain puede convertirse en una herramienta de seguridad. Entonces, como que decir que hay un pad único y construir un único portafolio, no se puede, va a ser como muy de acuerdo a la línea en la que quieres estar trabajando. Entonces, no, yo quiero demostrar skills en defensa de red. Bueno, entonces, ¿cuáles son los proyectos en los que has participado? ¿Cuál ha sido tu participación? Porque no es tan claro que tú puedas poner, mire, esta es la arquitectura que yo diseñé. Pues no, estarías rompiendo tus acuerdos de confidencialidad y estarías exponiendo a la organización. Entonces, no se podría. Entonces, va a depender mucho como por esa línea, ¿va? Entonces, lo que tendrías que empezar a mirar es como, ¿qué me gusta de la seguridad? ¿Hacia qué campo quisiera yo trabajar? Por aquí tenías una pregunta. Pues, mira, espera, sí, para que los se suman. Es más como en torno también, digamos, a la parte de las aplicaciones, porque, o sea, para conseguir un trabajo, necesariamente eso, o sea, cómo se hace ver para la empresa, por ejemplo, aparte de las certificaciones, digamos, cómo yo puedo conseguir ese primer trabajo. Si realmente una certificación es importante para ello, o digamos, puedo hacer los proyectos de Es interesante, vea, porque, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que han salido de la maestría a trabajar, por ejemplo, con Fuerza Aeroespacial y no están certificados. Y ha sido porque hemos hecho un par de proyectos con ellos y ven que tienen los skills que necesitan, punto. ¿Sí? Y hay otros que una certificación es una buena primera carta de impresión. Es que digamos que para conseguir trabajo no hay un pad único, ¿sí? Obviamente la certificación lo que le da a la organización es como una seguridad de que tú tienes unos skills básicos que puedes usar. Y a veces muchas organizaciones lo tienen en cuenta. Pero, por ejemplo, otro camino es hacer la maestría. Y eso te da otros skills totalmente diferentes, que también te da un background en seguridad, en este caso, que te pueden abrir puertas. Pero lo más importante aquí es que tú sepas del tema. Entonces, si uno está en pregrado, pues empieza a hacer cositas, empieza a mirar cosas de seguridad, cosas de desarrollo y vayan construyendo su propio portafolio a partir de proyectos pequeños. Entonces, esa puede ser una muy buena opción. O sea, yo le puedo mostrar que yo sé porque, mire, yo he hecho esto y aquí tiene, aquí le puedo mostrar, ¿sí? Y es como la forma de venderse, ¿sí? Entre comillas, Sí, de una buena manera, ¿va? sí. Súper. Por ahí hay otra pregunta en vivo. Dale, vamos a hacer una y una y así Uy. terminamos con todas las que están bien de chisme. A ver si llegamos. Entonces, hay una y es, tal vez hablamos de certificaciones y un poco campo laboral, pero Parrita 1601 pregunta, consejos para empezar en ciberseguridad. Parrita, la universidad tiene unos MOOC en Coursera buenísimos. Nosotros en Coursera tenemos una especialización en ciberseguridad. Son 3 cursos, uno de fundamentación, uno de seguridad en red y otro de... Uy, se me olvidó el nombre del tercero porque casi no estuve.
Pero son 3 cursitos que uno puede hacer en Coursera que le dan una visión como del campo, porque es que seguridad tiene muchas formas de ver la vida. Entonces, la seguridad tiene un componente técnico, pero tiene un componente legal. Entonces, por ejemplo, en el primer curso de fundamentos se aborda un poco la parte de los fundamentos legales y la parte de los fundamentos técnicos. En el segundo hablamos más como de defensa en red y ethical hacking. Y en el tercero hablamos de todo un poco. Pero, por ejemplo, ahí hablamos de forense. Forense es un campo súper chévere. Entonces, ya me atacaron y ahora cómo aprendo del ataque. Entonces, eso me parece súper interesante. Entonces, ahí están casi todos los profesores de la maestría. Está la profesora Sandra, está el profesor Yesid, está Juan Diego, estoy yo y hay un par de profesores externos que está bien, bien interesante. Son 3 en la especialización en Coursera. Chévere. Como para darse un overview ahí bien interesante de lo que podría ser. Súper, súper. Para arriba. Parrita. No, bueno. Pregunta es, ¿qué tanto se programa en ciberseguridad? O bueno, más concretamente, ¿cuál sería el camino que es en ciberseguridad que debería tomar alguien que le gusta la ciberseguridad como para combinarlo? Pues el desarrollo seguro es todo un camino. O sea, nosotros aquí les decimos como, oiga, debería asegurar su aplicación. Y para ustedes asegurar su aplicación, ¿qué es? Login y password. Y ya la aseguré. No, hay un montón de cosas que uno puede hacer. Entonces puede hacer cifrados, descifrados, puede hacer cifrados ligeros, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en IoT, cuando uno hace desarrollo para dispositivos IoT, que son dispositivos que tienen muy poca capacidad de memoria y muy poca capacidad de procesamiento, yo no le puedo meter una AES de 256 porque es una capacidad de procesamiento mucho más alta, o no le puedo meter, no sé, vamos a hacer certificación de llave pública, llave privada. Entonces, hacer desarrollos a la medida seguros es súper interesante. Entonces, ahí hay toda una línea. En la maestría normalmente sacamos un curso más o menos cada año y medio de software seguro, por ejemplo. Entonces, esa es una línea y no estás abandonando en el desarrollo, pero le estás metiendo algo que es bien importante, que es la parte de desarrollo seguro. Entonces, no solo es usar HTTPS, ¿sí? Y hacer la conexión con SSL. Ya estuvo. Sí, claro, esa parte es importante, pero digamos que también yo les contaba a los chicos de la maestría que estamos arrancando curso de ofensiva, yo les decía, vea, los datos siempre van a estar en alguno de estos 3 estados. O están almacenados, entonces usted tiene que asegurar los repositorios de datos, o están en tránsito, así que usted tiene que asegurar la comunicación, o están siendo procesados, así que usted tiene que asegurar la aplicación. Y en los 3 hay desarrollo. Entonces ahí tienes toda una línea para trabajar. Es más, por ejemplo, no, es que a mí me gusta el desarrollo en cloud. Listo, aseguremos en cloud, que es toda otra línea de trabajo. ¿Sí? Porque a la final, en cloud, tú tienes unas cosas que son tuyas, pero tienes otras cosas que son propias de la plataforma. ¿Y cómo hago que eso coexista y sea seguro? Entonces, ahí hay como todo un camino para explorar, bien interesante. Esta está buena. Está en buen desarrollo. Entonces ahora voy a pasar a una que me tiene llamando la curiosidad, porque en la última semana he escuchado como 3 veces una historia de tu maestría, Sí, sí, de sí. lo que sucedió con el asesor de tu maestría. Entonces quisiera escuchar la anécdota completa, Bueno, porque uno ve tu perfil y ve pregrado y doctorado y postdoctorado y hace falta luego una maestría y uno dice, hay un juego grande ahí. Vean, Pues contexto también para... contexto, yo hice mi maestría en telecomunicaciones en la Nacional, ¿vale? Yo fui de la primera corte de esa maestría. Y es una nota. O sea, realmente a mí la infraestructura me gustó desde el pregrado, por eso mi maestría es en teleco, porque necesitaba aprender más de esa línea. Entonces, yo tenía materias como satélites, radiofrecuencia, cosas como más de comunicaciones puras y duras como los electrónicos, ¿va? Entonces, por eso entendí mucho ese mundo. Y mi tesis, en principio, era hacer transmisión de datos sobre radio normal, AM, FM. ¿Listo? Entonces queremos hacer transmisión de datos, pero no de datos cualquiera. Queremos transmitir la hora legal de la República de Colombia. ¿Por qué? Porque la hora es un patrón de referencia para muchas cosas. Entonces la hora tú la usas para hacer sincronización y hay un protocolo muy importante en redes que se llama NTP, que es el protocolo Network Time Protocol, ¿vale? Y con esos servidores uno sincroniza las redes y eso es súper importante para muchos procesos, pero también para la vida diaria. Entonces, por ejemplo, una licitación ¿a qué hora cierra? A la hora que diga el man.
No, normalmente hay un patrón de referencia y ese patrón en Colombia es la hora legal. Entonces era como poder hacer difusión de ese patrón de tiempo por un medio masivo, porque todo el mundo tiene radio. Lo que pasa es que pues en ese momento habían dos formas de hacerlo. Una cosa se llama RDS, Radio Data System, y la otra se llamaba DARP, que es radio digital. Entonces, vámonos por RDS, que es más simple, los receptores son más baratos y todo el rollo. Pero como toda tesis de maestría, mi propuesta era hacer teóricamente todo y la de mi tutora era hacerlo práctico. Pero eso implicaba que necesitaba trabajar con una emisora. Entonces, bueno, afortunadamente la Nacional tiene emisora. Entonces no hubo problema. Pero a ella se le olvidó un pequeño detalle y es que había que comprar un dispositivo y el dispositivo valía unos miles de dólares. Entonces, cuando yo llegué a la etapa de implementación, profe, y el equipo, sí, lo vamos a comprar ahí de la maestría de plata. Bueno, páseme 3 cotizaciones, pública, ¿no? Páseme 3 cotizaciones y miramos para comprarlo. Y ahí se iba yendo media vida. Entonces, yo encontré un dispositivo más barato, lo compré, hice pruebas, íbamos bien. Digamos que esa vaina funcionó. Funcionó. No pregunten cómo, pude sincronizar el reloj atómico de la superintendencia, conectarme al reloj atómico por protocolo NTP, llevarlo al dispositivo y hacer que lo transmitiera por la señal radiodifundida. Eso fue súper chévere, pero yo creo que hay algo bien importante. Yo le digo a mis tesistas que a la final una tesis es un matrimonio y hay que saberlo llevar. Entonces empezamos a tener diferencias, porque yo iba y le presentaba mi documento de tesis y me decía, ay, sí, súper chévere, pero ¿sabes? Me gustaría que le dieras este enfoque. Bueno, listo. Eso significa reescriba el documento. Listo. Reescribo en el documento. Va y presenta los avances y dice, ay, ¿sabes qué? Súper chévere, pero me gustó más cómo abordaste esto en el pasado. Ok, listo. Entonces yo estaba en una posición que luego entendí que se llama el abrazo mortal. ¿Por qué? Porque mi directora de tesis era la directora de la maestría. Entonces, para quejarme de mi directora de tesis, ¿a quién tenía que dirigirme? A mi directora de maestría. Y llegó el momento en donde decidimos sustentar, ya estaban las cosas, y programamos, y ella nunca me avisó, nunca revisó el documento final, y entonces yo sentí que iba a una muerte segura, y yo dije, pues no, suerte, y no sustenté. Y ya. Se acabó la maestría. Obviamente perdí mucho tiempo de mi vida ahí, una inversión en equipos. Aprendí un montón. Claro. A la final, pues no pierde de todo el tiempo. Pero sí, entonces falta un cartón que dice MSC. No lo tengo. Por gestionar mal una relación. Realmente yo creo que ahí eso es otra cosa que uno tiene que aprender y es que como ingeniero, más que solo lo operativo, lo técnico, lo que uno sabe, también tiene que tratar con personas. Y a veces eso es difícil. Y ahí lo aprendí. La señora es súper querida. Sí, o sea, hoy en día no tengo problemas con ella. En ese momento, pues obviamente no fue tan fácil, no fue tan chévere, porque implicó muchas cosas en mi vida, entre ellas, pues obviamente salariales. O sea, no tener el cartón de máster hace que no te paguen de acuerdo a lo que tú estás trabajando. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Resulta que me fui a una conferencia de IEEE, esa fue en New Orleans, y ahí me encontré con Yesid Donoso. Estuvimos hablando y él me dijo, no, pues véngase a hacer el doctorado a los Andes. Y yo, ay, tan chistoso, como si tuviera plata para pagar los Andes. Me dijo, no, venga, yo tengo un capital para un asistente doctoral de investigación y ahí arranqué mi doctorado acá. Sí, entonces ese huequito lo cubrí con 2 títulos de doctor. Eso. Eso es súper. Eso está muy chévere. O sea, estuvo muy interesante. Y te sigues hablando, o bueno, no te sigues hablando, pero te Este, digamos que ellos ya fueron egresados de los Andes, digo, de la Nacional, ya los profes están en uso de su buen retiro, entonces no hemos vuelto a hablar. Sin embargo, por ejemplo, mi hijo hace como 6 meses me dijo, pa, ¿y qué? ¿No va a terminar la maestría? Y yo como,
No lo sé. Es que uno debería terminar lo que empieza y yo. Bueno, vamos a mirarlo. Eso implica hacer tesis de nuevo, hijo. Alguna de las cosas que usted hace ahí. Alguno de los chinos que trabaja con usted. Eh, pues entonces el problema es retomar, no sé si me toque volver a empezar y como que eso sí ya no es tan chévere. Ok, ok, bueno, bien. Sí. Entonces sí, moraleja, ojo con sus tutores. Tengo de Cristian Mesa, que hace, si no estoy mal, hace parte de la rama, y si me equivoco, que pregunta, la rama y es la rama de triple D aquí de la universidad, pregunta, ¿hace cuánto haces parte y qué es lo que más te ha gustado de ser parte de triple? Ush. Bueno, para los que no saben, IEEE es una asociación profesional, ¿vale? Supuestamente es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, pero hay un montón de otras carreras ahí súper interesantes. Sí, ¿por qué? Porque es que, digamos que así se llamaba en su primer momento y eso fue porque se unieron dos institutos de Estados Unidos, ¿va? Pero hoy en día no nos llamamos Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, solo nos llamamos IEEE y todo lo que tenga que ver con electrotecnología cabe dentro de IEEE. Entonces, dentro de IEEE hay cosas como, obviamente, control, robótica, todas esas vainas que hacen por allá, pero está computación, está comunicaciones, está tecnología vehicular. Entonces, hay un montón de áreas ahí bien interesantes. Yo empecé en IEEE, pucha, no sé, hace 18 años tal vez. Y lo chistoso fue que no llegué como estudiante. Llegué por unos estudiantes que estaban buscando un consejero para el capítulo de comunicaciones. Y yo en ese momento estaba en otra universidad dando materias de telecomunicaciones. Pues es más, trabajaba en una carrera de ingeniería de telecomunicaciones. Entonces ellos me dijeron, no, profe, es que necesitamos a alguien que nos apoye con el capítulo estudiantil que queremos hacer. Y yo, súper chévere, no, hágale, yo les apoyo. Bueno, entonces pague su membresía. Yo, ¿cómo así? O sea, ¿quiere que yo le ayude y tras el hecho tengo que pagar? Sí, profe, es que es un instituto. Bueno, listo, pagamos la membresía y empecé a encontrar que hay cosas muy interesantes. Digamos que IEEE bien administrado es un lugar donde puedes crecer profesionalmente hablando porque hay muchos recursos técnicos, pero también puedes crecer en el área del networking. Entonces empiezas tú a codearte con muchas personas de otros países que tienen tus mismos intereses. Entonces, ya llevo 18 años pagando membresía. La de estudiante es chévere porque es barata, la de profesional no. Sí, es mucho más costosa, pero yo creo que hay una relación costo-beneficio en mi desarrollo profesional que me ha funcionado. ¿Qué es lo que más me gusta de IEEE? Uy, no sé, es que son demasiadas cosas. Yo creo que yo me identifico mucho con la misión y la visión de IEEE, que es el desarrollo de la tecnología para el bienestar de la humanidad. Realmente me como ese cuento. Entonces me parece que hay cosas muy interesantes y he encontrado como en diversas áreas de IEEE cosas para poder trabajar. Entonces en algún momento quise trabajar parte técnica y encontré los huecos técnicos para hacerlo. Yo hago parte de un comité, que es hay un comité técnico dentro de la Sociedad de Comunicaciones que tiene que ver con calidad y cosas de ese tipo. Entonces yo hago parte de ese comité técnico, tenemos reunión por allá cada 6 meses por Zoom con unos viejitos lo más queridos de Estados Unidos, pero uno aprende un montón. Yo, por ejemplo, en este momento hago parte del grupo de estandarización de ciudades inteligentes. Entonces estamos trabajando en un estándar para ciudades inteligentes como de fundamentación. Entonces yo hago parte de ese grupo. Entonces, técnicamente hablando, hay cosas muy chéveres. En networking, pues es increíble, realmente a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, mandar un correo desde un correo IEEE a otra persona en cualquier otro lugar del mundo es decirle, vea, yo soy de su misma especie, de esos que no se conforman con el pregrado y hacen algo más. Entonces, no sé, yo tengo contacto con gente en la India, con gente en Asia. Ahorita estamos intentando trabajar con un profesor de la universidad en Tianjin, en China, que lo conocí por IEEE. El man es súper teso en la parte de computación visual, pero entonces él usa la computación visual para hacer, por ejemplo, gemelos digitales, para hacer estudios de crecimiento poblacional y mirar cómo puede complicarse el tráfico. Entonces, si yo pongo 3 edificios más, ¿eso qué implica en la movilidad, por ejemplo? Entonces, hay cosas ahí súper chéveres. Entonces, esa parte es genial. Eso me encanta de IEEE. Personalmente, he conocido medio mundo a través de IEEE. ¿Sí? He tenido la oportunidad de estar en Singapur, pago por IEEE.
así como he tenido la oportunidad en marzo de estar en Paipa. O sea, lejos y cerca, ¿sí? En varios roles, en unos como miembro de comité, haciendo cosas de voluntariado, en otros con la parte técnica, yendo a una conferencia o haciendo parte de algún comité mucho más grande técnico. He aprendido a hacer, por ejemplo, STEM a través de IEEE. Hubo un momento en donde me interesé mucho por lo que a todos nos preocupa en las universidades, es que la gente no quiere estudiar ingeniería. Entonces, pues toca hacer algo para que la gente quiera estudiar ingeniería. Entonces me metí mucho en una vaina que se llamaba Educational Activities Board. Eso tiene una cosa que se llama Teacher in Service Program. Y esa vaina tiene que ver con cómo le enseñamos a los profesores de colegio a enseñar matemáticas de una manera mucho más divertida, con experimentos de bajo costo. Entonces hicimos cosas de ese tipo. Hemos hecho proyectos donde traemos plata de IEEE para impactar comunidades. Por otro lado, hay otra línea que es totalmente diferente, que es la parte humanitaria. Entonces, ahorita estoy como trabajando ahí. El año pasado tuvimos un congreso que se llamaba IHTC, International Humanitarian Technology Conference, que lo hicimos en Cartagena. Ese congreso rota entre Canadá, Europa, Middle East y Latinoamérica. Y lo hicimos en Colombia, lo hicimos en Cartagena. Fue la primera vez que lo volvimos a hacer presencial y fue súper chévere porque uno encontró un montón de cosas súper interesantes que está haciendo la gente para impactar sostenibilidad, para impactar desplazamiento, para impactar personas con necesidades agroalimentarias. Entonces, un montón de vainas ahí bien chéveres. Entonces, IEEE tiene como muchos campos de acción para que uno haga lo que quiera. O sea, si quiere desarrollarse usted solito en su parte técnica, lo puede hacer, pero si adicionalmente quiere aportarle a la humanidad, mejor aún, y hay más caminos para hacerlo. Ok, y ya queda poquito tiempo, pero Súper. quiero la última de chisme porque si no, no me puedo ir de aquí sin saber tampoco. De IEEE hay una historia que había escuchado y si no las puedes contar rápido, aunque pues puede ser medio fastidioso. Esta no iba en las preguntas, pero sí me acordé. Yo me acuerdo que tú en alguna charla nos dijiste que tú conociste a tu esposa en IEEE. Cierto es. ¿Cómo es esa historia de amor? Rosa, mi esposa es ingeniera electrónica, egresada de universidad pública, y la conocí dando una conferencia de IEEE. Entonces ahí empezamos a conversar. Y pues bueno, una charla llevó a otra, un café llevó a otras cosas, y ahí conocí a Laura. Digamos que ella también estaba como buscando algo distinto, que era hacer algo más. Entonces sí, efectivamente IEEE da para todo, hasta para el amor. Entonces mi esposa también es miembro de la asociación profesional. Ella fue presidente de Mujeres en la Ingeniería aquí en Colombia. Trabajó con el Comité Mundial de Mujeres en la Ingeniería. Entonces también ha hecho cositas ahí. Tiene 2 maestrías de aquí de los Andes. Hizo MISIS y acaba de terminar MBIT. Sí, también está metida en el mundo entonces, sí, se vino al lado del bien. Es electrónica, pero terminó ¿en dónde? Sistemas. Bienvenidas todas. Y todos. Entonces, sí, efectivamente la conocí dando una conferencia de IEEE. ¿De qué era la conferencia? ¿De qué estaba hablando yo? Yo estaba hablando, pues, pucha, estaba hablando de IEEE y las oportunidades de desarrollo. Digamos que estaba intentando mostrarles a ellos lo que tú me preguntaste, de cómo IEEE había cambiado mi forma de ver profesionalmente las cosas. Eso fue un campamento que hicieron de la zona centro. Zona centro es como todas las universidades del área andina. Entonces, eso junta Cundinamarca, Huila, Tolima y demás. Hicieron un campamento gigante en el desierto de la Tatacoa. Sí, eso fue ya hace rato. Se hacían cosas chéveres. El año pasado, ¿no? En la Tatacoa Sí. y fuimos. Bien. Y allá la conocí yo dando la charla. Sí, sí, efectivamente. El chisme es verídico. Sí, sí. Es verídico, el chisme es verídico. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que no sé si Felipe tienes algo más. Yo creo que ya hay clase. No, ya nos vamos. Ah, no, ustedes son para No, como así. Sí, ya nos vamos. Bueno, Creo que no hay clase, entonces podemos hacer más preguntas si quieres. tengo que preparar clase de Mos, pero hágale, unas poquitas. ¿Quieres preguntar algo más? Mos me está costando, muchachos. Es que No, volver a todavía tomar. tienes que preparar.
Es que el intersemestral decidí tener vacaciones, decidí tomarme 3 semanas bueno, 2 semanas de verdad, Ok, y entonces eso le cuesta a un profesor. claro. No sé si, Felipe, tienes alguna otra pregunta o si tomamos una foto. Creo que ya, Hay una sí fueron última, todas. hay Yo una creo que última hice una, pero... que es como la última que estaría chévere preguntarle a todos, pero no te sientas tanto. Pero puede ser una pregunta muy Está corta. bien. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún consejo personal o lema que guíe tu vida y te gustaría compartir con los estudiantes? Uy. Hay que pensarla. No, yo creo que hay varias cosas, pero hay una cosa que siempre me ha motivado a mí y es servicio. Yo creo que los que me conocen saben que en lo que les puedo apoyar, voy a estar ahí para apoyarlo. Entonces, para mí, el que no sirve para servir, no sirve, ¿sí? Y eso va para todas las áreas. Entonces, en la parte familiar, en la parte académica, en su parte laboral, a la final, la actitud de servicio siempre va a ser algo bien importante. Y yo creo que a la final un profesor es eso, es alguien que les ayuda a ustedes a desarrollarse profesionalmente. Por eso soy profesor. Pero adicionalmente los que me conocen saben que se pueden sentar a tomarse un café conmigo y hablar de cualquier otra vaina. Sí, bien. Eh, y que pues van a tener alguien con quien charlar y que no los vas a juzgar. Yo creo que ahí es como lo importante. Entonces, muchachos, yo creo que hay que servir. Se nos olvida a veces y somos los ingenieros y se nos olvida saludar a las monitas. No tiene mucho sentido. Sin ellas esta universidad no funcionaría igual. ¿Sí? O las personas de servicios generales o a los porteros. Eso me parece que son igual seres humanos, entonces ellos están brindándonos un servicio, pues nosotros también podemos simplemente apoyar en su servicio. Y uno puede servir desde donde está. Entonces no tiene que estar en la esfera más alta para servir, sino que como estudiante uno sirve. Entonces, por ejemplo, el voluntariado que uno hace en IEEE es servicio. Y entonces con el voluntariado uno aprende, pero también hace que otras personas aprendan. Uno desarrolla skills, pero también hace que las otras personas desarrollen skills. Entonces, esa parte de IEEE me encanta porque entró a apoyar toda esa parte de servicio que yo tengo, que me gusta. Y lo otro es hacer las cosas con amor. Yo sé que hay materias que no nos gustan, pero hay que hacerlo con amor. A la final todo tiene un porqué y un para qué dentro de un currículo para llevarlo al caso aquí. Y yo sé que hay materias que nos van a sacar canas, pero si uno le mete la mala vibra, no va a funcionar igual, ¿vale? Entonces, a la final, a mí lo que me sirve es mirar cuál es mi propósito, a dónde es que quiero llegar y saber que esto simplemente es un paso más hacia donde quiero ir, ¿vale? Ahorita quiero llegar asociado. Este café ya me debe servir, no mentiras, pero para atraer más estudiantes, sí. No, para atraer más estudiantes no, pero yo creo que sí es importante que tengamos siempre esa actitud de servicio con la gente y de tener un propósito claro hacia dónde quiero ir y que lo que estoy haciendo me está llevando hacia dónde quiero ir. Entonces, a veces me meto en demasiadas cosas, pero pues bueno, es lo que hay. A veces me cuesta decirle que no a un estudiante que me dice, ay, profe, es que vamos a lanzar una vaina que se llama Café Java y necesitamos un conejillo de Indias. Y entonces uno dice, bueno, pues hagámosle a ver para que otros profesores se animen, ¿sí? Pero así como está esto, hay un montón de otras cosas que uno termina haciendo. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con Ecopetrol, con el Centro de Innovación de Ecopetrol, y vamos a mirar cómo la universidad se mete a trabajar con ello y como que hay que sacar tiempo para eso. Estoy metido con los proyectos de bioingeniería y hay que sacarle tiempo a eso. Estoy metido con los proyectos de Smart Grids y hay que sacarle tiempo a eso. Y adicionalmente tengo que dar mis cursos. Intento darlos lo mejor posible. Yo le dedico mucho tiempo a preparar los cursos. Soy muy ñoño con eso. Entonces, si ustedes ven, yo siempre llego a mis cursos con los slides normalmente impresos y hay un montón de cosas ahí porque siento que uno tiene que hacer lo mejor siempre para el resto de las personas. Y es chistoso porque hablaba con los dos monitores de, por ejemplo, de ciberofensiva, y me decía, profe, eso usted no lo dijo el semestre pasado. Y dije, pues obvio, ya pasó un año, hay que meterle algo nuevo a esto, si no se van a aburrir. Entonces, como que esa es la actitud. O sea, yo creo que eso sí es chévere, que lo tuvieran como muy en cuenta, como que siempre desde donde estén ustedes pueden servir y dejar de mirarse el ombligo, que es, que es algo de lo que nos tildan a nosotros los uniandinos, ¿no? O sea, que nuestro interés solo es nuestro favor y nuestro bienestar, y yo no creo eso. Realmente creo que la universidad le ha apostado mucho a impactar el país y creo que lo seguimos haciendo. Es más,
Ustedes saben que yo trabajo en infraestructura, ya se los dije, y en ciberseguridad, y estoy metido en un proyecto de sistemas de información geográficos. Ahorita vamos a hacer un proyecto súper interesante con el Ministerio de Agricultura, y ahí está metido gente de economía, de derecho, de industrial. Estamos con el profe Mario Linares metidos en el proyecto, porque queremos hacer algo que impacta al país, obviamente, y hay cosas bien interesantes para hacer ahí con imágenes satelitales, con información catastral, cruces de información y un montón de vainas ahí chéveres. Y que por qué terminé ahí, no sé, hay que preguntarle al jefe, pero pues ahí terminé y pues a la final es algo que me pareció que, aunque no es mi área, directamente me gustaría hacer porque tiene un impacto chévere en el país. Entonces, a la final, como que eso es lo que lo mueve a uno, ¿no? Y entonces uno tiene que buscar ese propósito en su vida y qué es lo que lo mueve. ¿Qué quiere hacer Cristóbal en 5 años? Y lo que está haciendo Cristóbal ahorita lo lleva a eso o no. Y entonces como que empieza a tener sentido todos los esfuerzos que uno hace. Yo nunca me imaginé que el haberle dicho sí a esa dirección en la especialidad de seguridad se iba a revertir en algún momento en mi vida a que tenía los conocimientos para poder hacer esto en esta universidad. ¿Sí? Entonces, a la final uno a veces hace cosas que no sabe por qué las está haciendo, pero que luego empalman muy bien con el propósito. Y eso me parece súper chévere. Entonces, muchachos, sirvan, porque el que no sirve, no sirve. ¿Vale? Muchas gracias, profe. ¡Eh! Y listo, pues o sea, esta sería la primera edición. Eh, Súper. muchísimas gracias. La próxima semana viene Jessy. Entonces Uy, súper bien. ¿Cómo así que regalamos todo? Ay, pues, ¿Cómo así que usted fue el que salvó a Carlitos de quedarse sin maestría? Sí, Yesid es tremendo. Yo creo que es uno de los referentes en la universidad, no solo como profesional, sino como persona. Yo aprendí mucho de él. Él fue mi tutor de doctorado. Entonces fue bien, bien interesante. Y qué chévere que venga. Sí. Súper, súper, súper. El tema de él es primero Carlos Lozano. Ah. Ajá, algo ganas, algo pierdes. Pregunta para Jessy. Pregunta para Yesid. Te la mando, Ok. te la mando, te la mando. Sí, hay que pensarla. Sí, sí. Porque tiene que ser interesante para los estudiantes, ¿no? O sea, te la mando. Ok. Listo. Entonces, ahora sí, tomémonos una foto. Muchísimas gracias, muchachos.